Bien, entonces vamos a seguir hablando del tema del bautismo. Y esta noche vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, présteme atención, vamos a ver por qué Marcos pone primero creer y luego a bautizar. Para que ustedes me entiendan bien eso, vamos a buscar el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Como lo hemos venido haciendo, estamos utilizando para esta catequesis la versión de la Biblia Reina Valera. Siempre lo voy a repetir porque hay personas que se confunden. Se confunden porque mencionamos la Reina Valera, que no es una versión de la Biblia católica. O se confunden porque al leer algunos pasajes aparece el nombre de Jehová, que no es el nombre correcto de Dios. Pero nosotros yo utilizo esa Biblia haciendo apologética para mostrarle a nuestros hermanos no católicos que lo que nosotros creemos y enseñamos está también en sus Biblias. Entonces vamos a seguir utilizando esa versión. Entonces mire lo que dice acá, mire, dice de la siguiente manera. Cuando Jesús los va a mandar, les dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién? A toda. ¿A quién están incluidos quiénes? Todos. Si alguien va por allá a una iglesia satánica, también hay que predicarle. Si no hace caso, eso es otra cosa, pero también hay que predicarle. Si alguien se fue de la iglesia católica a una secta, también hay que predicarle. Todos son todos. Ojo lo que dice acá y es lo que me quiero centrar. El que creyere, entonces, el que crea y fuere bautizado, será salvo. El que crea y sea bautizado es ¿qué? Salvo. Sigue diciendo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, miren, basados en este pasaje bíblico, algunos hermanos, para negar el bautismo de los niños, dicen que aquí Jesús dice muy claramente que primero hay que creer y luego ser bautizado. Entonces la pregunta es, ¿ustedes por qué bautizan a los niños si un niño no puede creer? Entonces, basados en este texto, ellos le dicen a uno, y yo he tenido ese diálogo con algunas personas. A ver, ¿por qué bautizan ustedes los niños si primero tienen que creer? ¿Un niño puede creer? Entonces le hacen la pregunta al católico, ¿un niño puede creer? A ver, ¿un bebé recién nacido puede creer? No. Y el católico obviamente dice que no. Y si le dice, bueno, y si el niño no puede creer, entonces ¿por qué lo bautizan? Porque no cree. ¿Sí? Entonces, fíjate, hoy yo quiero que aprendamos a responder a este cuestionamiento. Entonces, les voy a contar una historia que le escuché al padre Luis Toro. El padre Luis Toro, muchos de ustedes lo conocen. El padre Luis Toro anda debatiendo por toda América, Estados Unidos, con pastores. Hasta ahorita es uno de los sacerdotes que yo he visto, o el número uno que yo veo que se sienta con 5, 10 pastores, con uno, con los que sea, a hablar de temas de fe, con Biblia, ¿sí? Y cuenta el padre Luis Toro que una vez estaba hablando con un pastor sobre este tema, y que entonces llegó cuando le tocó primero el turno al pastor protestante, entonces cogió el micrófono y que había una señora sentada con un bebecito. Entonces el pastor cogió el micrófono y se fue para donde la señora y le dijo: niño, a ver niño, ¿usted cree? Y le puso el micrófono al niño. ¿Y el niño qué iba a contestar? Pues nada, yo no. Niño, ¿usted tiene fe? Niño, entonces claro, el niño, un bebecito va a contestar, a lo mejor ni habla o a lo mejor está dormido. Entonces la pregunta de él es, a ver, ¿ustedes por qué bautizan a los niños y el niño no cree, no entiende, no sabe? A ver, ¿por qué hacen eso? Y el Evangelio de Marcos dice claramente que Jesús dijo que al que creyera y fuera bautizado, es decir, que primero tienen que creer. Pues como el padre Luis Toro, ya cuando le tocó a él, y él tiene una frase muy, muy interesante que es que lo que es igual no es trampa. Entonces cogió y hizo lo mismo. Entonces él se arrimó donde la señora, cuando le tocó a él exponer, entonces se arrimó donde la señora. Y le dijo: señora, ¿cómo se llama el niño? Y la señora le dijo: el niño se llama Nepomuceno. No se le va a olvidar al padre Luis Toro y no se me va a olvidar a mí. El niño se llama Nepomuceno. Entonces cogió y hizo lo mismo. Le dijo el niño: niño, ¿usted se quiere llamar Nepomuceno? ¿Y el niño? Niño, ¿usted quiere aprender inglés, español, griego? ¿Y el niño? No contesta. Niño, ¿usted quiere que le pongamos las vacunas necesarias para que usted no sufra de pronto enfermedades en su vida o no se muera de pronto por algo? ¿Y el niño?
Nada. Niño, ¿usted quiere ser hijo de su papá y de su mamá? ¿Quiere que eso sea de su papá y su mamá? ¿Y el niño? Nada. Miren, miren que es que lo que pasa, muchas veces nosotros nos dejamos y nos quedamos así, ¡oh! Ay, sí, porque no nos damos cuenta, no sabemos, no aprendemos a responder. Sí, normalmente como no nos formamos no aprendemos a responder. Ahora, ¿por qué el niño no le respondió nada ni a uno ni al otro? Que no sabía. Pues porque es un niño pequeñito que a lo mejor ni es capaz de hablar. Pero aquí lo interesante es lo siguiente, miren, hay un montón de cosas en la vida que los niños heredan o reciben de sus padres sin que ellos se den cuenta de lo que están recibiendo. Por ejemplo, el nombre, ¿sí? Por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, el papá y la mamá, él no eligió. Entonces, ¿por qué no respetan la voluntad del niño? Así como los protestantes dicen que por qué no respetamos que el niño tenga voluntad para creer y ahí sí lo bautizamos. Entonces la pregunta aquí también sería ¿por qué no se respeta la voluntad del niño de que decida si quiere ser hijo de esa señora o no quiere ser hijo de esa señora y de ese señor? Si quiere recibir las vacunas que son necesarias para su vida o si no quiere. ¿Por qué no dejemos que crezca y decida si quiere ser, de qué fe quiere ser, o si quiere ser ateo o que le da la gana, o que quiere estudiar, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se le respeta también la voluntad al niño en ese sentido? ¿Y eso sabe por qué es? Porque hay cosas, vuelvo y repito, que los niños reciben de sus padres sin que ellos lo sepan. Y lo que está en la Biblia es que los padres tenemos una responsabilidad para con esos niños. Ahora, si un niño nace en la iglesia de los testigos de Jehová, ¿qué fe va a heredar? ¿Qué va a aprender? ¿Qué fe hereda? Pues la fe de los testigos. Si nace mormón, la fe de los mormones. Si nace pentecostal, ¿la fe de qué? Y entonces ellos, ¿por qué no respetan al niño? Le dejan que él crezca y decida si qué tal que quiera ser católico. Sí. O qué tal que quiera ser ateo. Pero no lo hacen, ¿cierto que no? Entonces, ¿por qué no aplican ese mismo razonamiento para el cuestionamiento que nos hacen a nosotros? ¿Sí? Entonces, a ver, si ustedes tienen hijos, ¿ustedes qué fe quieren para sus hijos? A ver, pues la fe católica, que es nuestra fe. No es lo normal que sea eso. Ahora, si algún papá no quiere que su hijo herede su misma fe, entonces es porque está muy mal en la fe. Porque yo pienso que uno que conoce, cada vez la conocemos mejor, nuestra iglesia, nuestra fe, lo que más queremos y deseamos en el mundo es que nuestros hijos conozcan esa fe. Entonces, primero que todo está eso, ¿sí? Primero que todo está que los hijos van a recibir una herencia de parte de nosotros, pero muchas veces nos preocupamos es por la herencia material y no nos preocupamos por lo más importante, que es la herencia espiritual. Y eso lo recibe el niño, vuelvo y repito, de sus padres, eso lo recibe de sus padres. Ahí está el problema que tenemos hoy en día, que muchos padres hemos dejado la herencia espiritual aparte y hoy en día los pelados no saben ni en qué creen, ni no quieren creer en nada, van por donde uno menos se imagina. Ahora, hay algo bien interesante fuera de esto, es que resulta de que el Evangelio de Mateo lo pone al revés. Busquen Mateo 28, 18 en adelante y verán cómo lo pone San Mateo. Entonces, no se les olvide, Marcos pone primero creer y luego bautizar, ¿cierto? Basados en ellos, entonces ellos dicen, el niño no puede creer, por tanto, no hay que bautizar a los niños. Pero ahora vamos a mirar cómo lo dice Mateo. Mire lo que dice, 28, 18 en adelante. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ya Jesús resucitado, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese texto ya lo analizamos en otro lado más detallado. Hoy solamente quiero que nos miremos en esto. Ahora va a decir cómo se hace un discípulo. Dice, bautizándolos, ¿cómo? Entonces, este es Marcos, ¿cierto? Marcos, creer y bautizar. Mateo. Mire lo que dice Mateo. Bautizándolos. Ojo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y qué? Enseñándoles para que ¿qué? Crean. Enseñándoles para que crean y conozcan la fe en la que fueron bautizados, para que crean y conozcan la fe
en la que fueron bautizados, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que resolver una cosa, porque o la Biblia se contradice o qué pasa. A ver, ¿ustedes qué creen? A ver, ¿será que la Biblia se contradice? Que no son pasos, que no es creer paso uno, bautizar paso dos, Esa es una razón. sino que son complementos como la yema y clara, o sea, van Claro. complementados, más no son paso uno creer y ahí sí llega el paso dos, sino que son complementos. Entonces, miren qué interesante. Eso es interesante porque esa puede ser una respuesta, pero vamos a dar una respuesta todavía mucho más allá y con la Sagrada Escritura. Y vamos a aprender una cosa, por qué la Iglesia nos insiste tanto en no descontextualizar la Biblia. Eso es el peor peligro que hay, es descontextualizar la Biblia. Por eso se nos dice, tengan en cuenta los contextos, tengan en cuenta los destinatarios, ¿sí? Porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y Él no se va a contradecir. Aquí aparentemente hay una contradicción, pero nos vamos a dar cuenta que no hay una contradicción. Entonces, vuelvo y repito, para que volvamos a retomar. Marcos dice que primero creer y luego bautizarse. Mateo dice que bautizar y luego enseñarles para que crean y conozcan la fe en la que fueron bautizados. Entonces, miren, yo les digo qué es lo que pasa acá, miren. Miren, lo que pasa es que Marcos escribió su evangelio para paganos. ¿Para quiénes? Miren, Marcos escribió su evangelio para paganos, para personas que no conocen a Cristo, para gente que nunca ha escuchado a lo mejor el nombre de Cristo. Entonces, como él escribe para paganos, a los paganos primero hay que predicarles para que ¿qué? Para que crean, y después de que ellos crean, entonces ¿qué? Se bauticen. A ver si con un ejemplo me lo entienden. Yo arranco ahorita y me voy de misionero a la India, ¿sí? Si yo llego a la India y empiezo a evangelizar, yo le digo al Señor, venga, sáqueme niño recién nacido, yo le predico. No. Eso sería absurdo y tonto. ¿Qué tengo que hacer yo? Enseñarle a los padres. A los adultos les voy explicando la fe, les voy hablando sobre Jesucristo, les voy enseñando para que ellos crean. Y después de que crean, ¿qué hago? Se bautizan. No vamos muy lejos. Yo me voy a tocarle las puertas a los pentecostales y a los testigos de Jehová. ¿A quién cree que yo le debo de predicar? ¿A los niños o a los adultos? A los adultos. Claro, y si el adulto cree, ¿qué hace? Bautizar. Se bautiza. ¿Sí? Entonces, Marcos le está escribiendo su evangelio a ese tipo de personas. Ahora viene la otra parte, y es que Mateo le está escribiendo a judeocristianos, es decir, a cristianos que vienen del judaísmo. Entonces, Mateo le escribe a personas que ya creen, que ya conocen al Señor. Y entonces esas personas que ya conocen al Señor, ¿qué tienen que hacer? Creer. Pues bautizar y luego ir ¿qué? Creer. Enseñando para que crean y conozcan la fe en la que fueron bautizados. Entonces por eso Mateo pone primero bautizar y luego enseñar. ¿Me hago entender con eso? Sí. Entonces aquí el detalle simplemente es el destinatario al que escribieron cada uno su evangelio. Y los ejemplos ahí están. Ahí están. Nosotros primero, cuando vamos donde personas que no conocen a Jesús, primero le tenemos que predicar y enseñar a los adultos. Ya después de que el adulto se convierte, se bautiza, y entonces ahí sí entra Mateo. Y fíjense qué interesante, nosotros en la Iglesia Católica, para el que no lo sabe, tenemos las dos. Nosotros cumplimos los dos mandatos, el de Marcos y el de Mateo. Y el ejemplo que les acabo de poner, si nos vamos a... ¿Cuántos misioneros hay predicando por donde nadie conoce todavía a Cristo? ¿A quién le predican? A los adultos. Entonces, si creen, entonces se bautizan, ¿cierto? Después de que esas familias se convierten, o esas personas adultas se convierten a la fe católica, ¿qué se les enseña? La importancia del bautismo para sus hijos, para que sean miembros del cuerpo de Cristo, para que sean cristianos, para que, mejor dicho, todo lo que nosotros ya vimos en otro tema y dijimos que fuimos como 10 cosas para que sean revestidos de Cristo, para que sean salvos, todo eso. Entonces ahí sí, ellos ¿qué hacen? Hacen bautizar a toda su familia. Entonces fíjense qué interesante. Por eso en la Iglesia Católica, a las personas que se supone que ya creen y ya conocen la fe, pues entonces se bautizan los niños.
y se les empieza a dar catequesis. Entonces después viene ¿qué? La primera comunión. ¿Y qué se hace? Pues se le da catequesis para que sepa qué, ¿Qué es? ¿sí? Para que vaya conociendo su fe. Desde luego viene confirmación. Y luego como que hoy en día se gradúan y se desaparecen de la iglesia, lastimosamente. Pero fíjense que la iglesia cumple con eso. Y los padres, y les dije yo que los padres estamos fallando en eso, que los padres cumplimos con el mandato de bautizarlos, pero estamos dejando la enseñanza como que eso dependiera de la iglesia, como que eso dependiera de los colegios, y no es así. Eso depende de una manera especial de los padres, que tienen, vuelvo y repito, una responsabilidad con sus hijos. Y ustedes saben, en el judaísmo, hasta que hacen el Bat Mitzvah, donde hacen una oración agradeciendo a Dios de librarlos de la responsabilidad de la fe de ese niño. Entonces, esto de que yo les digo que la iglesia cumple con los dos mandatos, y ya les he dado ejemplos, lo encontramos también en las Sagradas Escrituras. Si ustedes van a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4, miren lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero escuchen esto, versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pregunto, ¿los samaritanos eran cristianos o no eran cristianos? No eran cristianos. Los samaritanos no conocían a Cristo. Entonces, cuando Esteban se va a predicarle a los samaritanos, ¿a quién le va a predicar? ¿A los niños o a los adultos? A los adultos. Entonces, los adultos tienen que creer, y si creen, ¿qué hacen? Ahora miremos el versículo 12. Adelanten al versículo 12 y verá lo que pasó. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Entonces, primero va y les predica. Y cuando le creen, entonces se bautizan ¿qué? Hombres y mujeres. Una vez utilizó este texto un pastor para decirle al padre Luis Toro que ahí no decía niños, hombres y mujeres. La respuesta está ahí. Es que dice claramente el versículo 5 que él se fue, que Felipe se fue a Samaria donde no conocían a Jesús. Entonces lo lógico en Samaria es que le predique ¿a quiénes? A los adultos. A los adultos, ¿cierto? A los adultos. Entonces, aquí estamos viendo en estos dos textos que leímos de Hechos 8:4 y el 4 y 5 y el 12, estamos viendo que se cumple lo que mandó ¿quién? El Señor ¿en dónde? Marcos. En Marcos, ¿cierto? Vayan y prediquen, el que crea y se bautice, eso es lo que estamos viendo ahí. Ahora vamos a ver cómo las Escrituras nos muestran también que al mismo tiempo, en Hechos de los Apóstoles, se cumple también lo de Mateo. Se bautizan y luego se les va, ¿sí? Se bautizan para que... Y vamos a Hechos 16, ustedes ya lo conocen, del 25 en adelante. Pablo y Silas en prisión, ¿sí? Vamos a leerlo desde el 29. Entonces vamos a mirar cómo se va a cumplirlo. Ya se cumplió Marcos, ahora vamos a mirar cómo se cumple Mateo. Entonces él pidió luz. ¿Se acuerda que él se iba a quitar la vida? Y Pablo le dijo, no, tranquilo, no te hagas daño, que estamos todos acá. Él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ojo, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. En otras versiones la católica dice con todos los de su casa, sin excluir a nadie. O sea, ¿y ahí qué se cumple? Se cumple lo de Mateo. Bautícelos y enséñeles para que entonces ellos conozcan la fe, crean o conozcan la fe en la que fueron bautizados. Ahora, yo quiero volver al texto de ahorita porque quiero que miremos otras cosas y yo les voy a mostrar cómo cuando las personas le interpretan mal un texto a uno se les va en contra a ellos mismos. Se los voy a explicar, miren. Vuelvan a Marcos 16:15. Miren lo que dice. Ahora, ese método que yo les acabo de mostrar con las Sagradas Escrituras se viene cumpliendo desde la Escritura, desde los apóstoles hasta hoy. La iglesia en eso no ha cambiado. Sigue cumpliendo los dos, el de Marcos y el de Mateo. Miren, escuchen esto, dice.
les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que crea y se bautice, se salvará. Entonces dicen ellos, póngale cuidado. Entonces, el razonamiento de ellos es que no hay que bautizar a los niños porque los niños no creen, ¿cierto? No entienden, no creen, no tienen fe. Y para acabarle de asegurar a uno y para que el católico se le pegue la papa aquí caliente y que, ay, sí, entonces le citan lo que sigue: el que no crea se condenará. Noten, entonces fíjense, entonces dicen, tan cierto es lo que les estamos diciendo, que después vuelve y dice, el que no crea, ya no menciona el bautismo. ¿No se dan cuenta? No sé si me estaba haciendo entender. El que crea y se bautice tiene salvación. Luego dice, el que no crea, ya no menciona el bautismo, dice, se condenará. Entonces dicen ellos, vio que eso prueba lo que les estamos diciendo, que ya no menciona el bautismo. Eso prueba que con razón, tenemos razón nosotros cuando decimos que no hay que bautizar a los niños. Entonces, fíjese. Hombre, nosotros, vuelvo y repito, nos dejamos meter unos golazos porque no pensamos un segundito. De una nos quedamos así y no pensamos un segundo. ¿Qué les acabo de explicar? Que Marcos escribe a ¿quiénes? A paganos. Si un pagano cree, ¿qué hace? Se bautiza. Y si no cree, pues no se bautiza. Entonces no tiene Marcos que volver a poner bautismo, porque si no cree, pues por pura lógica, no se bautiza. Vaya a predíquele a un pentecostal. Si de pronto cree, ¿qué hace? Pero si no cree, pues no se bautiza. ¿Y entonces qué pasa? Pues se condena. Entonces, lo que está diciendo ahí es pura lógica, porque una persona que obviamente no crea, pues no se va a bautizar, cuando es el primer paso que uno como creyente debe de dar. ¿Me hago entender con eso? Entonces uno se queda sin razonar y muchas veces la gente, vuelve y repito, no piensa un segundo, pero si miran bien el texto detalladamente se dan cuenta que por pura lógica, si yo no creo, pues no me bautizo. Eso sí es por pura lógica. Volvamos al ejemplo de Hechos 16 del carcelero. ¿Qué pasa si el carcelero no cree? Pues no se bautizan. ¿Por qué se bautizó? Porque creyó. O sea, el texto más claro para dónde. Pero yo sí quiero, entonces ahí vemos, y eso es lo que yo les quería mostrar. Ahí vemos cómo es que los textos mal interpretados se vienen en contra de ellos. Porque ¿qué dicen ellos? Yo soy creyente, aleluya, yo soy cristiano creyente con Biblia para allá. Y entonces, ¿por qué muchos no están bautizados? ¿Por qué dejan el bautismo opcional y por qué no bautizan a los niños? Si se supone que el que crea, ¿qué debe hacer? Bautizarse. Entonces se dan cuenta cómo los textos, entonces se dan cuenta cómo ese texto se viene antes es en contra de ellos, por malinterpretarlo. Pero también quiero mirar otra cosa y ya con esto termino esta partecita. Porque resulta de que, volviendo a analizar el texto detalladamente, me di cuenta que lo que Jesús está haciendo ahí es poniendo dos condiciones para ser salvo. Dos condiciones para ser salvo. ¿Cuáles son? Creer y ser bautizado. Entonces, supongamos que el niño no puede creer porque es un niño pequeñito, pero ¿se puede bautizar? Sí. Entonces el Señor está poniendo las dos condiciones. El niño no puede creer porque es pequeñito, pero si se puede, entonces ¿por qué le niegan el bautismo? Ahora, esta parte de creer, de acuerdo a lo que hemos visto en el judaísmo, a lo que vimos con la circuncisión, hasta que el niño sea consciente o cumpla la mayoría de edad, en el judaísmo 13 años, 12, 13 años, y en nosotros puede ser también esa edad o 18 años, entonces es responsabilidad de ¿quiénes? De los padres. De sus papás. ¿Sí? Porque, por ejemplo, Isaac no entendía nada de la circuncisión, pero por la fe de un padre como Abraham, obediente a Dios, recibió la circuncisión, formó parte del pueblo de Dios, del pacto, y fue heredero de las promesas de Dios. Entonces, ¿por qué? En el cristianismo pasa lo mismo. Nuestros hijos, hasta que ellos sean conscientes y puedan decidir por sí mismos, entonces también ellos, esta parte tiene más que ver con nosotros que con el niño. Pero la otra parte sí la podemos hacer, y si la hacemos estamos cumpliendo el mandato de Jesús en Mateo. Entonces, ¿me hago entender con todo eso? ¿Les queda claro?